Y ¿cómo están, gente? Estamos aquí con otro video. Y en este video estoy aquí para contarles otro story time. Y sí, como estarán viendo, estoy en otra locación. Bueno, en otro lugar de mi casa. Estoy en otra parte de mi casa, estoy en mi oficina. Pero bueno, hoy les voy a contar el story time que les prometí, en donde creí haber visto una sirena real. Así que bueno, comencemos. Es una historia también un poco corto, pero vale la pena contarlo. Esto sucedió hace un tiempo, cuando antes teníamos una casa rural. O sea, es decir, donde no había muchas ciudades, donde no había muchos edificios. Había personas, había animales, caballos, otros animales, ¿no? Esto sucedió hace unos días que yo estaba chiquito. No sé cuántos tenía como unos, no sé, muy probablemente tenía unos 10, 9, 8 años más o menos. Algo así. Era un día normal como cualquier otro. Estábamos en la casa rural, mi mamá, mi papá, mi familia y yo. Y pues pasó que estábamos dejando las cosas que trajimos de aquí de la ciudad urbana allá a la casa rural. Ya que fuimos nosotros y parte de mi familia, estuvimos dejando las cosas que llevamos, como almohadas, cobijas, refrescos, comida, etcétera. O sea, las cosas que íbamos a llevar a la casa de allá. Y resulta que la casa de allá tenía una alberca o piscina, como le quieren decir, piscina o alberca, esa donde te metes a nadar. Y yo obviamente me encantaba estar en la piscina porque estaba muy bonita, la verdad. La piscina era, no diría que tampoco, no era muy extensa, pero tampoco era muy chiquita. Era como una piscina normal, como para unas 5 a 10 personas más o menos. Y resulta que a mí me encantaba siempre estar en la piscina porque era muy padre nadar, pasar la experiencia, jugar a voleibol de playa, esas cosas, ¿no? En sí, al final resulta que ese día recuerdo que yo me lastimé porque me pegué en la alberca por accidente. No sangré, gracias a Dios, pero sí me lastimé y no pude nadar en la piscina. De buenas fue que sí pude estar en la piscina sentado con mi familia o comiendo algo como un cóctel o algo así. Y al final resulta que cuando toda la familia se reunió, íbamos a ir a la alberca. Como yo les dije, me lastimé, no pude estar ese día en la alberca, pero al menos sí pude estar con mi familia comiendo un cóctel o algo. Pero resulta que ese día empezó a hacer más calor. Estábamos acalorando y empezamos a tomar cosas frías. Luego después llega mi padre y me dice que quiere que le ayude con cosas para hacer una carne asada, porque ya vamos a hacer ya una carne asada. Anda, Nada, ¿se va a hacer o no se va a hacer? se tiene que hacer la carnita asada. Bueno, más bien era como un pollo tipo carne. Y lo calentamos y era bueno, carne y pues refrescos. Y para los adultos pues lo que ellos toman, ¿no? Comimos todos, de hecho algunos comieron en la piscina, nosotros comimos en las sillas, en las mesas. Y resulta que después de un tiempo se empezó a hacer de noche y comenzó a llover. Empezó a llover y se hizo de noche. Comenzó a hacerse de noche, empezó a llover. Nos metimos todos a la casa, incluso nos empezamos a tapar o a cubrir porque estaba más fresco allá, hace más fresco que aquí. Y resulta que nada de eso dejó de llover y el piso estaba húmedo. Mis primos y yo, y mis primos y primas y yo nos fuimos afuera a jugar. Claro que nuestros padres nos dijeron: tengan cuidado porque se pueden resbalar, se pueden caer. Ya saben cómo son los adultos, de que es muy exagerados, de que nos vamos a caer y todo eso. Y yo dije, bueno, voy a tener cuidado. Corrimos, pero tratamos de tener cuidado de no hacer tirar agua adentro de la casa, de no caernos y lastimarnos, algo así. No nos lastimamos, gracias a Dios, pero lo que pasó fue que después jugamos a las escondidas y resulta que yo, o sea, soy muy bueno jugando escondidas, ya que yo era el más chico del grupo y era más difícil que me encontraran si me escondía en cualquier parte. Claro que no me escondía en los baños, porque en los baños, bueno, ya les contaré esta historia otro día, pero esa historia es diferente. Ya luego les contaré esa historia, pero ahorita les contaré esta historia. Resulta que haz de cuenta que cuando yo me iba a esconder cerca, porque al lado de la alberca estaba como un patio grandote, un patio lleno de muchos árboles y pasto, y me iba a esconder por allá, para que nadie me encontrara fácilmente. Pero resulta que en medio de la noche pasó algo, y es que haz de cuenta que
como le dije, paró de llover, pero todavía había rayos y se veía rayos de luces. Y el hecho es que yo me espanté y me escondí al lado de donde estaba la alberca. Ya saben, esto como la reja que tapa la alberca para que la gente no se vaya a meter de bolón. Me escondí por ahí al lado de la reja. Y resulta curioso porque ese lugar está protegido contra animales u otras personas, vecinos de otras casas. Pero en el momento en que yo levanté mi mirada para decir, no tengo miedo, ya pasó, solo fue un trueno, un rayo, algo así que estalló y que me asustó y que lo escuché. Resulta que voy viendo a la piscina y voy viendo algo que se mueve. Yo al principio pensando que era un murciélago, porque a veces pasan murciélagos ahí a tomar agua de la piscina, aunque tenga cloro. Obviamente estos murciélagos se van a morir, pero bueno, por comer agua con cloro. También había veces que encontraba cucarachas, arañas ahí en la piscina. Y yo digo, pues es eso. Pero luego me di cuenta que salía una como cosa así. Yo dije, tal vez es alguien de la familia que está limpiando. Y me di cuenta que era una aleta. Literalmente era una aleta que estaba haciendo esto. Yo dije, será mi prima que se está escondiendo con su aleta de sirena. Porque tengo varias primas que les llevaban a veces tablas para surfear. Lo cual yo decía, ¿para qué van a surfear si es una alberca, no una ola de estas de las piscina, ¿cómo se llama? Las playas de los hoteles. No era una playa grande, era una piscina, así que para que llevaban su tabla de surf, ¿no? Pero también había chicas que llevaban su aleta, pero las aletas estaban dentro de la casa, así que yo decía, wow, era imposible. Y resulta que la aleta la vi salir y yo pensé era alguna de mis primas o alguien de la familia, pero no, todos estaban adentro y mis primas y primas estaban escondidos del otro lado de la casa y yo estaba más lejos de donde estaban ellos, cerca de la piscina. Y como les digo, vi salir una aleta así, o sea, el agua salió y luego después se volvió a caer la aleta y vi salir a una mujer, literalmente a una mujer, no una mujer adulta, sino como una chava de unos no sé qué tantos, no sé, 20, 22 años más o menos, que era una sirena y me sorprendió. La verdad es que yo me quedé wow. No pude ver su cara completamente ni su cuerpo completamente porque era de noche y como les digo, estaba lloviendo, no estaba lloviendo, estaba oscuro y destellando de relámpagos después de la lluvia que vino. Y resulta curioso porque la criatura, la sirena, me vio y yo estaba medio así como aterrorizado y paralizado y mi corazón. Pero al final resulta que no pasó a mayores y simplemente pues pasó otro rayo, otro destello que hizo un ruido. Y yo me espanté porque también el destello como que me asombró. El destello eléctrico. Y resulta curioso que cuando volteé a ver al destello, porque me asusté, la criatura que estaba en la piscina, la sirena, ya no estaba. Y yo dije, ¡hala! ¿Qué pedo? Y volteé a ver a todos lados y no la encontraba. Luego llega mi primo y me dice, ¡te encontré! Y yo, ¡ah! O sea, como que me asusté porque no me lo esperaba tampoco. Me asusté por una sirena, me asusté por un destello y ahora me asusté por mi primo. ¿En qué es lo que queda eso? Pero bueno. Pues no me queda más que decir que no fue una experiencia muy bonita que digamos. Pero, o sea, esa fue la primera vez que se podría decir, gente, que vi una sirena real. Ustedes pueden pensar que como estaba chico probablemente lo imaginé, pero si lo hubiera imaginado, ¿ustedes creen que hubiera habido agua salpicada? Porque miren, si no estaba nadie de mi familia, y mis primos y primas estaban cerca de la casa donde estaba mi familia, yo estaba lejos de la casa donde estaba la piscina, y no, esta noche no pasaron murciélagos así, tomando agua, y qué tal si se le salía del hocico para que se le caiga en la piscina. No había ni murciélagos, ni había cucarachas, ni arañas ahí. Así que entonces, lo más probable era que era una sirena real. Porque yo cuando al día siguiente fui, otra vez vi agua salpicada al lado de la piscina. Y yo dije, wow, ¿en serio fue una sirena real? No puedo creerlo. Así que bueno, como les digo, yo vi una sirena real, o creí haber visto una sirena real. No sé si fue real, no sé, pero lo que sí encontré fue agua salpicada en la piscina, que yo no salpiqué porque yo estaba afuera de la reja donde estaba la piscina. Así que, gente, bueno, esa es la historia de cómo es que vi
o creí haber visto a una sirena real. La verdad es una historia que me asombra y la verdad solo de recordarla me hace sentirme como si en serio la estuviera viviendo. Díganme ustedes aquí en los comentarios si tienen historias locas así como la mía y si les gustó mi historia y si quieren más de estos story times, porque tengo muchos más que contarles, la verdad. Así que bueno, espero que les haya encantado este video. No olviden que tienen que suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Sígueme para más y nos estaremos viendo hasta la próxima y chao. Si te gustó, dale me gusta.